tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo en esta primera emisión de Catalejo, un programa bajo la coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos bajo el análisis riguroso, el escrutinio, el estudio de profesores y académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en esta primera edición me da mucho gusto saludar y recibir al doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, un gusto saludarlo nuevamente. Bienvenido y bueno, bienvenido a Catalejo, el primer programa del CUSH, el Centro Universitario que usted dirige. Sí, Antonio, es un gusto estar con usted en este inicio de programa de Catalejos, dado que es un espacio importante por la madurez que ha alcanzado el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos cumpliendo 25 años de reorganización de trabajos de investigación científica rigurosas, donde tenemos alrededor de 200 investigadores nacionales y, por supuesto, un número de profesores que está cerca de los 1,200 que tienen una formación sólida y que, por supuesto, van a tratar de exponer sus resultados de ese trabajo riguroso en este programa. Hay que decir que tenemos 16 licenciaturas, 18 maestrías, 8 doctorados, que están apoyados por esta investigación científica, y esto permite una docencia de calidad. Estamos hablando de cerca de 12,000 estudiantes que diariamente trabajan en este centro universitario. Hemos abordado temáticas que tienen que ver con los estudios jurídicos. Tenemos una sólida estructura en lo que tiene que ver con el derecho, por supuesto la filosofía, la historia, la sociología, la ciencia política. Tenemos un campo de conocimiento como es el trabajo social, donde se forman profesionales muy importantes para el desarrollo de este estado, pero también trabajamos ámbitos geográficos importantes. Trabajamos sobre América Latina, sobre Norteamérica, sobre Asia-Pacífico. Tenemos 25 años trabajando sobre Corea, sobre Australia, sobre Japón, sobre China. Tenemos intercambios también con países europeos, tenemos un centro de estudios europeos, tenemos maestrías de doble titulación con Alemania, se titulan en el caso de los alemanes en Guadalajara y en Alemania, y tienen una estancia en Guadalajara. Igual nuestros estudiantes van a Alemania y por supuesto adquieren la formación en Alemania y la complementan en Guadalajara. De tal manera que, abiertos a este mundo de globalización, tenemos 25 años que se creó este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para que la Universidad de Guadalajara presente sus trabajos, sus estudios, que tienen mucho que ver, por supuesto, con nuestro entorno y nuestra realidad en estos contextos de globalización. Doctor, y básicamente de estos 25 años de trabajo del CUCH y de todas las investigaciones abordaremos en las siguientes emisiones de Catalejo aquí a profundidad, tocando cada uno de los detalles de estos estudios que se realizan precisamente en el CUCH. Pero vale la pena mencionar 26 posgrados que tiene el CUCH, doctor, inscritos en el padrón de calidad de CONACYT. Así es, tenemos los posgrados inscritos en el padrón de CONACYT. Es un trabajo que lleva su tiempo y tiene que ver con la formación de nuestros recursos humanos, pero también las licenciaturas están certificadas y reconocidas nacional e internacionalmente, de tal manera que es un espacio de solidez académica, y lo que se presentará aquí serán los resultados rigurosos del trabajo académico. Serán opiniones calificadas de nuestros expertos, no las únicas, porque puede haber diversas, pero sí una posición institucional, una posición académica y rigurosa de la Universidad de Guadalajara en lo que tenga que ver con las temáticas interdisciplinarias
que se abordarán en este programa. Muy bien, doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues le agradezco que haya estado con nosotros en esta primera emisión de Catalejo. Doctor, muchas gracias. Al contrario, es un gusto que usted esté dirigiendo este programa. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos. Y bueno, continuando con esta primera emisión de Catalejo, mire usted, le comentamos que recientemente en el Consejo de Centro, precisamente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se aprobó algo que es muy importante. Se aprobó la creación de un observatorio en materia de seguridad y justicia. Para hablar de este tema, los objetivos de este centro, está con nosotros también el doctor Alfonso Partida Caballero. Él es jefe del Departamento de Derecho Público del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de Catalejo. Muchas gracias a ti, Antonio. Es un honor inaugurar este programa que tú diriges y con la presencia del señor rector, y que me parece muy importante que ahora la universidad esté difundiendo estos trabajos, estas tesis, estas investigaciones, que son trabajos que le van a servir a la sociedad. El caso del observatorio sobre seguridad y justicia, que depende del Departamento de Derecho Público, es muy importante porque aquí se van a contrastar información, se van a observar instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía Anticorrupción, las policías, los ayuntamientos, la Judicatura, etcétera. Y bueno, siendo la violencia y la criminalidad en nuestro estado uno de los problemas más recalcitrantes que tenemos y que han alcanzado niveles de mucha preocupación y que vemos que las cosas no se están haciendo correctamente, entonces este observatorio, esa va a ser su función. Vigilar estas políticas públicas que se están aplicando y que en el momento no están dando resultados. Y mira, por ejemplo, en días pasados se publicó la encuesta del INEGI sobre victimología y seguridad pública, en el cual solamente se denuncian el 8% de los delitos, el 8%, pero de ese 8% no se castiga ni el 1%, o sea, no nos alcanzan las cifras. Esto habla del gran problema de impunidad, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo queremos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo? Si seguimos atendiendo al ciudadano de la misma manera, si los gobernantes siguen con un discurso que no representa la realidad de lo que está haciendo, ¿no? Que los ciudadanos no denuncian por pérdida de tiempo, por desconfianza a la autoridad, por corrupción. Antonio, fíjate, los problemas que se tienen y que se han detectado, lo hemos detectado en el observatorio, es primero la inseguridad, la impunidad, la corrupción. Y así sucesivamente, cada uno y casi todos los problemas del crimen organizado y sobre todo las políticas que están aplicando los propios gobernantes. Entonces, ahí vamos a poner el punto sobre las IES con investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. El Departamento de Derecho Público son 198 profesores, de los cuales 28 son investigadores, los demás son docentes, pero algo importante, Antonio, se está impulsando a los estudiantes para la investigación temprana. Los que están haciendo estos estudios son los propios estudiantes, claro, con bajo un la profesor, supervisión de los académicos, de especialistas en este caso. Y aquí te digo, te puedes encontrar algunas investigaciones terminadas, por ejemplo, lo del homicidio municipio por municipio en la zona, en el área conurbada, en el área metropolitana de Guadalajara, que es donde va a tener su enclave la Policía Metropolitana para ver cómo inicia y le vamos a dar el seguimiento, doctor, que hasta ahorita tiene tache. Sí, perdón, doctor, que lo interrumpa. Sí. En este tema precisamente sobre el estudio, que es uno de los primeros que ya hizo este observatorio sobre seguridad y justicia, y yo recuerdo que mencionaron que se prevé un incremento de 21% en tema de homicidios, ¿no? Así es. Para los siguientes meses. ¿Con base a qué se sacó esta cifra, este porcentaje? Mira, el problema, la situación que se presenta en el homicidio, este flagelo nos representa el indicador más importante en materia de seguridad, porque no se puede esconder. No se puede esconder como pudieran esconderse otros que no se denuncian
Por ejemplo, el robo de un celular, el robo de un reloj, el robo de un transeúnte en la calle, pero el homicidio ahí no lo puedes esconder, porque uno de los primeros asuntos es que los medios de comunicación están encima. Bueno, tal vez en una fosa clandestina Así podría es. ser, ¿no? Bueno, ese es una parte Ese sería del otro estudio. tema que quizá abordaríamos Así luego es. ya en las siguientes emisiones. Entonces, en el caso del homicidio es algo más grave de lo que tú preguntas, Antonio. Déjame comentarte que desde el año 2000 hasta la fecha se han cometido alrededor de 20,000 homicidios. Solamente se han investigado el 1%. Solamente el 1%. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente tenemos a cerca de 20,000 homicidas en la calle. Esto nos habla del grave problema en el que estamos. Y para esto los resultados de los estudios empíricos nos dicen que solamente hay 10 agentes del Ministerio Público investigando el ilícito. O sea, les tocaría de a 2,000 a cada uno. O sea, ¿en dónde estamos parados con esta política pública? Esa es la importancia de lo que estamos hablando. Tuvimos otra investigación ya temprana, muy rápida, sobre la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción tiene 1,600 carpetas de investigación, que ahora le sumaron 700 más en unos días. Doctor, 15 segundos nos quedan en este bloque. Y en este caso, resulta que de estos casi 2,000 casos, solamente tienen 3 sobreseídos, o sea, que dejaron sin efecto 0 sentencias en 2 años. Muy bien, pues esto habla del trabajo que tiene este observatorio y que seguramente analizaremos en las siguientes emisiones de Catalejo, aquí en este programa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público del CUCSH, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión. Gracias a ustedes. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos a este programa Catalejo, la primera emisión del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya regresamos. Continuamos en esta primera emisión de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Otro tema de los que abordaremos en este programa es un estudio muy interesante en materia electoral, se llama Transfugismo Político en el Proceso Electoral 2018, el caso Jalisco, y este estudio se basa porque la entidad se consideró como políticamente interesante. De esto nos hablará precisamente Andrea Bussoletti, investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH, quien está con nosotros en este programa. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Me llamó este término políticamente interesante, el caso Jalisco. ¿Por qué, doctor? Porque el caso Jalisco es el caso de una elección en un contexto general donde hay un gran partido ganador, que es Morena, que obtiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, casi la alcanza en el Senado, y con pocos competidores que puedan contender el rol de ganador. En el caso de Jalisco vemos efectivamente como hay un actor que es un partido que tiene presencia nacional, pero que es particularmente fuerte aquí, que es Movimiento Ciudadano, y vemos algunos fenómenos distintos a los que son de la dinámica nacional. Y lo que se profundiza en el artículo es cómo el fenómeno de los cambios de partido por parte de los integrantes de la clase política, es decir, los candidatos que se han postulado a la elección popular del año pasado, 2018, esencialmente su comportamiento ha sido diferente, ha sido peculiar en virtud del hecho que hay un escenario de partidos, un escenario político distinto a lo nacional. Ahora, doctor, ¿el transfugismo político en Jalisco se registró en esta entidad con mayor intensidad que en otras entidades del país? En realidad lo que se puede ver es que hay un fenómeno más o menos que tiene las mismas características en escala nacional, es decir, también hay fenómenos de transfugismo en las elecciones federales y en otras entidades. La particularidad está en el hecho de que debemos considerar 2 factores, es decir, de dónde vienen y hacia dónde van. Y si el de dónde vienen más o menos tiene una respuesta análoga a lo que sucede en lo nacional, es decir,
provienen en mayor cantidad de los partidos tradicionales. Cuando vemos el hacia dónde van, vemos que en Jalisco tienen más opciones, es decir, aparte Morena, también se recurre mucho a las candidaturas independientes, que tienen más presencia aquí que en otros estados del país, aún siendo permitidas en todo el país, y también en el caso específico del Movimiento Ciudadano, que es otro partido que recibe flujos de dirigentes políticos en búsqueda de una nueva ubicación en la elección anterior. Ahora, doctor, ¿cuál fue la metodología? ¿Cómo se hizo este estudio? Lo que se hizo fue analizar biografías de 977 candidatos a cargos de elección popular, incluyendo los aspirantes a la gobernatura, los aspirantes al cargo de senador por el estado de Jalisco, los aspirantes a la diputación local y a las presidencias municipales. El único perfil que efectivamente por razones de dificultad de acceso al dato no se pudo cubrir fue lo de los candidatos a diputados federales de mayoría relativa. Por lo demás, lo que ha podido ayudar en la búsqueda fue el hecho de que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco pidió a los candidatos entregar una ficha curricular en la cual también presentaran su trayectoria política, y por el caso de los candidatos a senadores, el hecho de que, bueno, aunque fue un cargo cuya elección se encargó el Instituto Nacional Electoral, sin embargo es un universo más pequeño, tratándose de 14 candidatos con amplia visibilidad mediática, y por lo tanto hicimos una búsqueda sobre sus biografías. Ahora, doctor, cuando un candidato o un político cambia de partido político, se registra el transfugismo, pero lo hace buscando una rentabilidad que le vaya mejor de lo que le estaba yendo en el partido que militaba. Muchos casi toda su vida en uno solo. Buscan esa rentabilidad política. ¿Es rentable este transfugismo? ¿Usted en su estudio registró que les fue muy bien a quienes cambiaron de camiseta? En realidad no. Es decir, hay un alto porcentaje de candidatos que cambiaron de camiseta, para tomar tu metáfora, y no fueron electos. Y ahí cabe resaltar un punto. Hay dos tipos de tránsfugas, es decir, por literatura, por estudios que se han dedicado al tema, el tránsfuga parlamentario y el tránsfuga electoral. El tránsfuga parlamentario es alguien que ya ha sido electo, y después de haber sido electo por un partido o por una coalición o por una fórmula política, decide de cambiar. En esa situación, el integrante de la clase política no pierde nada, en el sentido de que su lugar, su curul como diputado, como representante de una asamblea, se mantiene. Lo único que cambia es su afiliación partidista. Viceversa, el tránsfuga electoral es alguien que se cambia con miras a un proceso electoral y que por lo tanto se expone al riesgo de poder no ser electo. Es decir, observando el universo de esos candidatos, se nota mucho que son perfiles que en algunos casos, no digo todos, pero tienen una trayectoria, perciben tener un capital político, es decir, una carrera política de años y el hecho de a lo mejor no ver reconocida la oportunidad de ser candidato en su propio partido los lleva a decir: yo de toda manera tengo seguidores, tengo partes de la población que me apoyan y busco intentar la suerte en otro espacio. Pero no necesariamente, insisto, las cifras hablan que la mayoría de los tránsfugas no son electos, es decir, eso es todo. Es una apuesta muy alta, ¿no? Y sobre todo depende de en qué se apuesta. Es decir, las encuestas ya antes de la votación, perfilaban en el contexto local un partido que tenía la ventaja en la elección a la gubernatura, que era Movimiento Ciudadano, y un partido que tiene la ventaja en lo federal, Morena. Por lo tanto, los que se fueron ahí tuvieron más posibilidades de ser electos. Pero los que de ahí se fueron, porque también hubo casos de candidatos que dejaron esos partidos, o los que se fueron buscando la candidatura independiente o la candidatura en otros partidos, el Partido Verde, el Partido Acción Nacional, etcétera, tuvieron mucho menor éxito en la elección. Ya ni se diga los que intentaron, o creo que no se registró ningún caso de alguien que se cambiara al PRI, ¿verdad? Creo que fue uno nomás. Uno, y una apuesta. En un universo de 970 Imagínese candidatos. ahí como que nadie ya le apuesta a esa marca política. Además, Sí, un dato, en ese cómputo también hemos considerado los que se han postulado como independientes en la recolección de firmas,
pero luego fueron a un partido. Okay. Es decir, también ahí hemos tratado de tomar en cuenta esa variable. Muy bien. Doctor Andrea Bussoletti, investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUCH, muchas gracias. Este estudio lo puede usted, muchas gracias, doctor. Puede profundizar en la Revista Mexicana de Estudios Electorales, ahí se publicó. Continuamos, esto es Catalejo. Organizado por el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, se presentó en la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus La Normal, el libro Crónicas Urbanas, en el que se conjugan las habilidades narrativas del lente fotográfico de Wilfried Rausser, catedrático de la Universidad de Bielefeld, Alemania, y de la pluma de Gerardo Gutiérrez Cham, académico de nuestro centro, para destacar la relación que se establece entre el entorno urbano de ciudades como Guadalajara, Nueva York, Toronto, Ottawa, Lima, Denver, Ajijic o Oaxaca y quienes las habitan. En este libro, el registro de murales callejeros conteniendo rostros famosos, figuras geométricas o seres mitológicos congelados en las paredes, se complementa con los retratos de transeúntes al paso frente a ellos, a los que se agregan imaginativos relatos. La presentación de este evocativo ejemplar contó con la participación del escritor Luis Vicente de Aguinaga, quien además tiene a bien prologar la obra. Con ella quedó inaugurada y abierta al público la exposición Murales y Transeúntes, en la que es posible contemplar algunas de las historias contenidas en la publicación y acercarse a otras a través de las fotografías de Wilfried Rausser. Para Catalejo, Almendra Orozco. Imágenes de Cianya López y Fabián Robles. Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros en esta primera emisión de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, un programa en coproducción con el Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Continuamos y en esta emisión también le hablaremos de, recientemente se firmó un acuerdo, un convenio de académicos del CUCH, precisamente también del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, y el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, el CUSEA. Este es para crear una red para el estudio de investigación, acción del desarrollo sustentable y el derecho ambiental. Para hablar de este tema y lo que se derive de esta charla, están con nosotros la doctora Alicia Torres Rodríguez, representante del Cuerpo Académico de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del CUCH. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por su invitación y pues aquí estamos. Esta red se hace con la finalidad primero de conjuntar una serie de investigadores de diferentes disciplinas como antropología, sociología, derecho. Sí. Ahorita hablamos de precisamente los objetivos, doctora. Permítame antes presentar al maestro Luis Antonio Rocha Santos, representante del Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos y Derechos Humanos del CUCH. Maestro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, sí, doctora, platíquenos, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se decidió primero firmar este acuerdo y crear esta red que tiene el objetivo de, no sé, hacer estudios, análisis sobre desarrollo sustentable y medio ambiente? Nosotros ya como cuerpos independientes veníamos trabajando cada quien en diferentes líneas de investigación. Cuando se crea el diplomado en Derecho Ambiental y Gestión Ambiental, lo que revisamos ahí que teníamos un gran potencial, que éramos varios cuerpos académicos que estábamos sosteniendo este diplomado. Entonces dijimos, pues hay que reunirnos para tener mayor fuerza en la opinión que tengamos que dar sobre problemáticas ambientales, urbanas, la construcción del territorio y una serie de problemáticas que está atravesando la zona metropolitana de Guadalajara o el occidente del país. Entonces, a partir de ahí nos reunimos, firmamos este convenio de red universitaria para poder darle como cauce a todas estas problemáticas. ¿No? Maestro, ¿cuál fue? Este es uno de los primeros objetivos que ustedes se plantearon, pero ¿qué otros objetivos pretende esta red? Bueno, en primer lugar, recalcar que los cuerpos académicos son grupos de investigadores de diferentes disciplinas. No necesariamente son de la misma profesión, pueden ser de diferentes disciplinas o hasta de diferentes
centros universitarios. ¿Cómo es el caso, no? En este caso, conformamos esta red investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Incluso el Centro Universitario de Tonalá también. Y también el Centro Universitario de Tonalá. Entonces, el Cutonalá, perdón, sí. Esta red es precisamente para abocarnos a la investigación y conjuntar nuestros esfuerzos en relación a temas relacionados con el desarrollo sustentable y el derecho ambiental. Cualquier tema que tenga relación con el desarrollo sustentable o el derecho ambiental va a ser motivo de nuestro análisis, y por eso se han estado organizando diplomados, conferencias, foros para con nuestras investigaciones lograr propuestas que sean de utilidad para la sociedad. Es el trabajo de los investigadores, precisamente. ¿Podríamos decir que el primer resultado de esta red es este diplomado que ya inició, de hecho, ¿no? Inicia el 25, sí, ya, de octubre, para dar, y ya tenemos alrededor de 30, 40 inscritos, como un primer inicio donde cada uno de nosotros estamos participando como docentes de ese diplomado. Pero también es cierto que esta red se conforma para dar el siguiente paso como investigadores. Nosotros estábamos haciendo investigación básica y ya era necesario hacer investigación aplicada, que es lo que se denomina ya la acción. De qué manera nosotros desde la trinchera académica podemos ya hacer el cambio, pero propiciando y generando ideas y propuestas directas a quienes están inmersos en estas problemáticas, ¿no? Ahora, estos estudios, análisis y propuestas directas, como menciona doctora, se pueden luego dar a conocer e incluso difundir, entregarle a las autoridades gubernamentales para que puedan ser convertidas en políticas públicas, lo que ustedes realicen, maestro. Así es. Varios de los investigadores que estamos integrados a esta red hemos escrito libros, hemos presentado proyectos de investigación, artículos en revistas, y eventualmente nos invitan a emitir nuestro punto de vista. Antes de emitir nuestro punto de vista, pues traemos un proceso de investigación muy exhaustivo de un tema o de varios temas, y precisamente los productos de nuestras investigaciones quedan a disposición de las autoridades que consideren de utilidad. Inclusive pues nos invitan a los foros del Congreso del Estado, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, etcétera, para que con nuestras investigaciones pues demos a conocer los productos, los resultados de nuestros trabajos, y en caso de que consideren quienes toman las decisiones, pues las integren a sus políticas públicas. Así es. Ahora, inicialmente yo les preguntaría a ustedes cuál sería la primera preocupación de este cuerpo académico, sobre qué temas se van a centrar sus investigaciones, las primeras que realicen, o en todo caso, cuáles serían ya los principales problemas que ha considerado esta red de investigación. Bueno, nosotros como cuerpos académicos, como te comentaba, tenemos ya varias líneas de investigación desarrollando. En el caso de agua medio ambiente, es desarrollo regional y urbano, medio ambiente, sustentabilidad, ecología política. ¿Y qué estaríamos nosotros haciendo de manera conjunta con nosotros, cuerpos que conforman esta red? Yo creo que la primera fue hacer efectivamente eventos académicos para saber de qué manera estamos pensando y cuáles son las líneas que estamos trabajando, hasta dónde las podemos abordar. Y otro elemento muy importante para nosotros ha sido como ese espacio territorial, donde estamos nosotros trabajando, y que coincidimos en muchos de estos cuerpos académicos que estamos estudiando una sola región, y de esa región, bajo las diferentes perspectivas teóricas y disciplinares, nos permite conocer como de mayor manera y más amplia un fenómeno, una problemática que nos va a permitir a nosotros después dar esas sugerencias que pudieran ser tomadas en cuenta, en todo caso que así se desee, para la formulación de políticas públicas, pero también ir a la toma de conciencia del ciudadano, o sea, hacer eventos de difusión en donde estos sepan de lo que es cada una de las cuestiones que se hacen en su municipio, en su región, tiene un impacto ambiental, económico, social y en la salud de ellos, ¿no? Tal es el caso de
Poncitlán, El Salto, que también hemos estado trabajando muchísimo en esa zona, o el caso de Chapala, donde hay una transformación muy fuerte del territorio, donde cada vez esta construcción urbana que ellos están abordando se va comiendo el territorio de la laguna, y creo que esas partes son las que nosotros podemos integrar, la cuestión cultural, la cuestión turística, la antropológica, la historia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para conocer nuestro territorio que nos permita dar soluciones, pero que también evitemos de volver a cometer los mismos errores? Sí. Entonces, básicamente es no hacer señalamientos a la propia autoridad, sino también crear conciencia entre los ciudadanos y los habitantes del trabajo que ustedes realizan y de la problemática de cada una de las zonas que son estudiadas, ¿no? Muy bien, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos porque hay un tema que seguramente ya ustedes han analizado. Hablaremos del tema de las villas panamericanas, la zona del Bajío y el tema de la gestión integral del agua, que va aparejado con estos dos problemas. Una pausa, regresamos, esto es Catalejo. Continuamos en esta primera emisión de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Y bueno, está con nosotros la doctora Alicia Torres Rodríguez, representante del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del CUSH, y también el maestro Antonio Rocha Santos, representante del Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos y Derechos Humanos del CUSH. Entrando al tema que les mencionaba, seguramente uno de los que ya analizaron y comenzaron un análisis riguroso es el tema de las villas panamericanas. Y todo el mundo se pregunta, ¿este problema sigue? Pasan administraciones municipales, estatales, y el tema sigue vigente ahí. Recientemente se hacen diversos anuncios que causaron polémica y siguen causando, y seguramente seguirán. ¿Qué hacer con las villas panamericanas? ¿Qué han pensado ustedes como cuerpo académico, doctora? Indagando precisamente cuál sería la posición del cuerpo académico y de la red frente a estas villas panamericanas, lo optamos por primero hacer el análisis de lo que ha acontecido, cómo inicia esta construcción, quién la construye, cómo es que se construye. Y es un proyecto que nace mal, que nace torcido, por así decirlo, ¿no? Donde se finca donde no debe de ser, donde el estudio de impacto ambiental se realiza en menos de 2 meses, lo cual no es factible si se hace un estudio serio. Entonces dice uno, bueno, desde la historia, ¿cómo empezó esto? ¿Por qué se decide en esa zona y no en otra que se había pensado ahí en el parque, cercano al Parque Morelos, y no se hace? ¿Qué cuestiones? Está ahora la ciudad creativa digital, ¿no? Destructiva más bien, ¿no? Porque pasa uno ahí y realmente se devastó, parece que hay una guerra, que hubo guerra ahí. Es lamentable, ¿no? Porque se tumbaron muchas casas históricas. Yo siempre he pensado, y voy a otras ciudades, y Guadalajara parece que es una ciudad ahistórica, que a la historia no le importa, no le interesa, porque siempre trata de destruir lo que ya se tiene en lugar de modificarlo, arreglarlo. Y en el caso, bueno, se van al Bajío. ¿Por qué en el Bajío, no? Cuando es una zona de alimentación acuífera, es una zona de alto riesgo, porque es donde la pendiente es mucho más inclinada, es la parte más baja de la cuenca o subcuenca de Atemajac. Eso va a ser una construcción de riesgo. O sea, estamos siempre construyendo el riesgo. ¿Por qué nos inundamos de manera constante en muchas zonas de la ciudad? Porque construimos sobre donde están esos cuerpos de agua, ¿no? Y bueno, a las corrientes no se les hace tontas, ¿no? Siempre llegan, toman su cauce, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí en esa zona, no? Yo me pregunto, si vas y habitas esa zona que está sumida, en donde llegan las fuertes precipitaciones y con una velocidad tremenda, ¿qué pasa con los que están ya ahí habitando en primera instancia? ¿Por qué construir en un espacio donde no se hizo, o aparentemente, un estudio de factibilidad y viabilidad para esa construcción? Y lo que se me hace mucho más lamentable, que se utilicen recursos de los trabajadores. O sea, ¿quién permite eso? ¿Cómo es que lo hace? ¿Por qué lo hacen, no? Entonces, todas esas preguntas nosotros nos estamos formulando y haciendo la investigación para dar cuenta de una manera, como usted bien lo dice, mucho más seria, más profunda de esta problemática, ¿no? Ahora, esos recursos que se invirtieron por parte de trabajadores del gobierno del Estado, pues anuncia que se pretende recuperarlos precisamente con la venta de villas panamericanas. Esto detona un nuevo debate en torno a este tema. Maestro, ¿qué nos comenta al respecto? Bueno, pues el tema de las villas panamericanas es, se puede decir, la punta del iceberg,
porque desde hace muchos años no se tomaron medidas para declarar áreas de reserva, zonas de amortiguamiento alrededor del bosque de la primavera. Están urbanizándose cada día nuevas áreas y debió dejarse libre de construcciones una zona de amortiguamiento alrededor del bosque de la primavera. Pero además en esa parte, que es efectivamente la más baja de la cuenca o subcuenca de Atemajac, en la zona del Bajío del Arenal, en esa zona es la que capta los escurrimientos y las precipitaciones de esa área, los escurrimientos que provienen de las montañas o cerros que están en esa parte. Es una zona que permite recargar los mantos acuíferos, que inclusive según estudios ya muy antiguos que existen, es un agua que subterráneamente llega prácticamente hasta los colomos. Entonces, si se llena de pavimento esa zona, seguramente que se van a ver afectados, como ya se vieron afectados, porque las vías panamericanas no es la primera construcción, ya hay muchas construcciones, varios fraccionamientos, en donde seguramente viven algunos políticos que autorizaron que se pudiera construir en esa zona del Bajío. Todas esas zonas ya urbanizadas obstaculizaron el proceso de recarga de los mantos acuíferos. Entonces, el primer afectado en caso de que se concrete este proyecto de urbanización de esta zona sería el bosque de los Colomos, sin lugar a dudas. De hecho, muchos pozos que suministran agua en la zona metropolitana ya se están agotando sus reservas, porque se obstaculizan, se obstruyen los flujos subterráneos de las aguas que provienen precisamente de las precipitaciones pluviales. Ahora, les pregunto, el gobierno del Estado anunció recientemente, ante la serie de críticas, la luz de críticas que comenzaron a recibir por este proyecto de venta de villas panamericanas, decretar esta zona de recuperación ambiental, la zona del Bajío. ¿Será suficiente con esta medida? ¿Cómo lo consideran ustedes? Bueno, siempre que escucho que una zona va a ser declarada reserva natural protegida, me parece que queda más desprotegida y queda como a manos del gobierno su uso. ¿Por qué lo digo esto? Nosotros podemos ver lo que se está haciendo en la Barranca, que también está en una zona protegida, que realmente no pasa nada más que la contaminación de manera abundante, como es la que se genera por el río Santiago. Estamos viendo también otro proyecto de reserva natural en lo que viene siendo en la cuenca del Chapala, en lo de arriba de lo que sería, que están estos pueblos indígenas, Mezcala y San Pedro, pero para un desarrollo turístico. Entonces decir que va a ser esto, pensar que eso lo va a proteger, yo diría que no, que finalmente también hay un proyecto de el Plan de Desarrollo Urbano de Zapopan que hace mención a eso que usted menciona, de ese como zona de amortiguamiento, pero que sin embargo a lo largo de este documento dice, sí, vamos a cuidar esa área protegida, pero vamos a construir ahora de manera vertical, vamos a hacer la ciudad compacta, porque ha sido un desorden, las ciudades difusas son más caras, inoperantes, insustentables, ¿no? Pensar que ahora eso les va a dar pie para la construcción, porque también habla del cuidado de esa zona protegida. No obstante, también habla de la construcción en zonas vacías o baldíos de la ciudad o de su zona periférica, y que se irían a la periferia para ir haciendo como este acordonamiento de la ciudad. Sí, entonces, esta declaración de protección habla de 980 hectáreas de la zona, pero 315 las consideran ya urbanizadas, ¿no? Así es. Entonces dices, ¿realmente se quiere proteger o se quiere acaparar esa reserva para luego después disponer de ella? Yo, la verdad, este desarrollo o movimiento inmobiliario que se está dando, pues me parece complicado. Brevemente, ¿no? les preguntaré a los dos, para cerrar, 30 segundos, maestro, ¿qué hacer entonces? ¿Cuál será la conclusión de esta red? Bueno, en primer lugar, se tiene que tomar en consideración los puntos de vista de quienes ya tenemos tiempo investigando esa problemática. Las decisiones políticas no se deben dar a la ligera o para contrarrestar las presiones por otra decisión. Se debe de tomar en cuenta la opinión de los investigadores. Un gobierno que no escucha se equivoca constantemente. Ese tipo de decisiones con mucha facilidad la pueden echar abajo ante un tribunal los que se consideren afectados.
está mal hecha la declaratoria, no está bien sustentada jurídicamente y corre el riesgo de que sea letra muerta. Por eso es importante escuchar a los investigadores y ya después tomar una decisión. Pero sí, muchas decisiones de los gobiernos han sido revocadas por los tribunales precisamente porque están mal instrumentadas jurídica, técnica y socialmente. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco. Doctora Alicia Torres Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y maestro Antonio Rocha Santos, muchas gracias también. Seguiremos analizando y al pendiente de lo que haga esta red de cuerpos académicos. Gracias. Muchas gracias a los dos. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a la parte final de Catalejo, ya volvemos. El Fondo Editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades tiene 2 nuevas publicaciones ya disponibles en la librería El Kiosco, del CUCSH Campus La Normal. Se trata de ganaderos novohispanos del siglo XVIII, los condes de San Mateo de Valparaíso y marqueses de Jaral de Berrio, resultado de la investigación doctoral de la historiadora Ana Guillermina Gómez Murillo, en la que sigue la trayectoria familiar de 3 empresarios vinculados mediante lazos familiares, dedicados a la ganadería y la comercialización de la carne ovina. A través de ellos, reconstruye el contexto socioeconómico de la Nueva España entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, periodo en el que se van consolidando tanto los centros mineros como la industria ganadera, pero también el origen de la riqueza de estos nobles y su posición privilegiada. Siempre me había interesado el tema de la historia de la ganadería, por qué no se ha desarrollado tanto en México como en otros países latinoamericanos. Acompañaron a la autora en el Presidium el doctor David Carvajal López, jefe del Departamento de Historia, y el escritor Raúl Ramírez García. De igual manera, fue presentado el trabajo del doctor Salvador Romero Montalvo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, intitulado Los movimientos sociales como resistencia frente a la hegemonía del capitalismo en América Latina, que busca dar cuenta de las continuadas experiencias históricas de lucha y movilización social en la región, en contra de la cultura del despojo, robo y la explotación que encabeza el capitalismo y que lleva a la humanidad hacia la extinción y la muerte. Esta es una lucha entre humanidad y economía de mercado. En su texto, el autor invita a resignificar las formas de pensar la realidad social fuera de las lógicas de mercado, por su potencialidad en la construcción de un nuevo mundo. Le acompañaron el doctor Augusto Salvador Romero Robledo, profesor del CUCSH, y Fernando Acosta de la unidad editorial del mismo centro. Para Catalejo, Almendra Orozco. Imágenes de Cianya López. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Seguramente usted cuando ha platicado con gente de otra entidad o de otros países incluso, y ustedes de aquí de Guadalajara, de Jalisco, le han dicho, oye, tú hablas muy raro, hablas medio cantadito. Y se ha preguntado, ¿es esto cierto? Bueno, hay una investigación que nos habla al respecto y para profundizar en ello está con nosotros el maestro Reinaldo Radillo Enríquez, coordinador de la licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera del CUCSH. Maestro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. A ver, platícanos, maestro, descendente y alargado, ¿así hablamos los tapatíos realmente? Pues sabe. Pues sabes, es una expresión típica de los Exactamente. tapatíos, ¿no? Bueno, sí, en los estudios que hay hasta ahorita, no solo mío, sino de varios especialistas, pareciera que una de las características nuestras es justamente cantar hacia abajo y alargando. ¿Cómo llegaste a esta conclusión, maestro? ¿En qué se basó tu estudio? Bueno, mi tesis de maestría la hice justamente en torno a la entonación tapatía. Y después de hacer un análisis fueron 490 enunciados, pues surgió esta tendencia, ¿no? De descender al momento de terminar los enunciados y alargar un poco. Ahora, estos enunciados fueron medidos fonéticamente. ¿Cómo fue esto? Así es, existe un programa de libre acceso que se llama PRAT, que permite hacer mediciones como tú dices, fonéticas, exactamente, y bueno, estuve haciendo mediciones en los enunciados y fue lo que nos permitió llegar a esas
primeras conclusiones. Ahora, estos 400 enunciados fueron comparados seguramente con la entonación, la forma de hablar de otras personas para que puedas llegar a estas conclusiones, ¿no? Todavía no estamos en esa etapa. Sí hay estudios de otras ciudades de México, hay estudios de la Ciudad de México, justamente, de Monterrey, de Mérida. De Guadalajara hay muy pocos estudios. Por supuesto que se pueden comparar los resultados. La comparación como tal no la hice, al menos yo no, pero sí salieron por allí patrones y mediciones que indican que hay ciertos rasgos aparentemente característicos nuestros, no exclusivos, pero sí que nos pudieran caracterizar. Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, y cuando leí tu estudio precisamente me sorprendí porque dije, bueno, a mí me han comentado eso, pero uno casi siempre piensa que la forma en que uno habla es casi perfecta, y resulta que no es así, que también tenemos entonación y no acento, que son dos cosas distintas. Luego nos hablarás al respecto, ¿no? Sí, claro. Es imposible hablar una lengua o cualquier variante de una lengua sin una entonación propia, ¿no? Respondiendo a lo que decías, ¿no? De la diferencia entre acento y entonación, acento en estudios de lingüística se refiere a qué sílaba lleva una mayor intensidad, eso es un acento, ¿no? Lo que la gente comúnmente conoce como el acento tapatío, el acento de la Ciudad de México, etcétera, en realidad se refiere a aspectos entonativos o prosódicos. Ahora, ¿qué tan comunes son estos acentos? ¿Cómo la gente adquiere estas entonaciones en su forma de hablar? ¿Qué tiene que ver la educación, el entorno donde se desarrolla? ¿Cómo adquirimos la entonación precisamente? Pues digamos que nos formamos en ciertos patrones entonativos. Desde el vientre materno estamos expuestos a la música. Lo primero que percibe el feto es la música de la lengua que hay en su entorno. Desde allí estamos interiorizando ciertos patrones melódicos y eso nos va formando como individuos. Hay estudios, hay propuestas que dicen que la entonación está ligada a la identidad y la identidad se construye a todo lo largo de la vida. Ahora, esta identidad se pierde cuando uno viaja al extranjero y dura algún tiempo viviendo en el extranjero. Y te pregunto esto, quizás una pregunta insulsa, pero a ver, un futbolista cuando va a jugar a otro país, luego adquiere la entonación del país donde vive, concretamente quienes han ido a jugar a España. ¿Por qué? ¿Quiere decir que pierden su identidad? ¿O qué pasa ahí? O se acentúan los rasgos del acento propio, ¿no? De la entonación propia. Hay quienes, perdón, efectivamente adquieren rasgos prosódicos de la comunidad a la que se integran. ¿Por qué razón? No lo sé, no es mi línea de investigación. Intuitivamente te podría decir que es una manera de querer integrarse a la comunidad. Y hay, en cambio, gente que se va al extremo, ¿no? Exagera o exacerba, si tú quieres, los rasgos propios, identitarios. Pero no es que se pierda la identidad. No creo que se pierda. Se acentúa en algunos casos o se refuerza en otros, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué sigue después de este estudio? ¿En qué continuarás trabajando sobre estos estudios sobre entonación? Bueno, lo que sigue, el grupo de edad que analicé para la tesis fue jóvenes de entre 20 y 34 años. Sigue hacer estudios con 2 generaciones más arriba, es decir, gente mayor de 55 años, para comparar justamente si hay diferencia, si no hay diferencia y qué patrones entonativos emergen en esa generación. Sería interesante conocer si, como mencionas, un grupo de edad, un rango de edad que se puede considerar población joven, si los adultos también continúan con esta entonación de la que hablas, ¿no? Alargadito y cantadito. O si sale otra cosa. O si sale otra cosa. Yo pensaría que podría salir otra cosa, ¿no? Tal vez. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Reinaldo Radillo Enríquez, coordinador de la licenciatura en Didáctica del Francés como lengua extranjera de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestro, muchas graas. Muchas gracias. Estaremos al pendiente de tus investigaciones y estudios. Gracias. Gracias. Bueno, con esto llegamos ya a la parte final de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, una coproducción de Canal 44 y el CUCH, bajo el análisis, el escrutinio, el estudio de académicos e investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias.